Muy buenos días a todos, bienvenidos a estos diálogos por la certificación o hacia una posible certificación en materia de precios de transferencia, el cual es un tema sin lugar a dudas que ha causado bastante interés en la comunidad, tanto de firmas como en la comunidad académica. Y en primer lugar tenemos en la siguiente lámina una primera, digamos, vistazo rápido sobre lo que podría implicar una certificación. Una posible certificación en precios de transferencia puede profesionalizar a la práctica y no sería el primer intento, pero también puede fallar si no se diseña correctamente. Entonces, en esta primera parte de la reunión, queremos resaltar lo que hemos detectado en el Colegio Nacional de Economistas como algunos posibles errores que se podrían cometer al momento de intentar establecer una certificación en la materia. Primero que nada, tendríamos los errores estructurales, es decir, si no hay un objetivo claro de para qué sirve la certificación y para qué o cuál es el objetivo de la misma, se puede empezar a difuminar el proyecto. También un posible error estructural que detectamos es que se podría no diferenciar, digamos, los distintos niveles de competencia. Es decir, tendríamos forzosamente que pensar, como se ha visto en una certificación por niveles de competencia. Dicho de esta forma, sí, podría ser mejor, tal vez establecer un escalafón entre técnicos, seniors, socios obligados a firmar los estudios de precios de transferencia si es que eso fuera obligatorio, y también reconocer que en la práctica pues hay economistas, contadores, abogados y algunos otros profesionales, pero principalmente contadores, economistas y abogados, y entonces tal vez los niveles de competencia no sean los mismos o los niveles de conocimiento o de especialización. También podría ser otro error estructural, ¿sí? El no reconocer precisamente esto, que hay una profesión o que es una profesión en donde hay diferentes disciplinas involucradas. Siguiente lámina. Creemos que también podría haber algunos errores de contenido. ¿Y cuáles son estos principales errores de contenido que hemos visto en el pasado y que queremos evitar en una posible certificación nueva? La falta de claridad en el objetivo puede llevar también a errores en el contenido, es decir, un enfoque excesivamente teórico o normativo nos puede afectar sin tomar en cuenta los aspectos prácticos, es decir, no solamente plantearíamos el hacer una certificación para responder preguntas teóricas, sino tal vez también tomar en cuenta los aspectos prácticos, ¿sí? Para ello se necesitan evaluaciones de riesgos reales, ¿sí? Evaluaciones más apegadas a lo que es la práctica. Recordemos que en precios de transferencia tenemos un triángulo interconectado, ¿sí? Todos por la ética, pero principalmente conectados al marco teórico o marco regulatorio, que es el que nos proveen las guías de la OCDE, el marco jurídico, los tratados, la ley del impuesto sobre la renta, el Código Fiscal de la Federación, etcétera. Ese primer punto normativo debe estar enlazado evidentemente con el teórico, que es precisamente el que se forma en la teoría económica o en la teoría financiera, etcétera. Y esos dos marcos, el normativo y el teórico, están interconectados con el práctico. Entonces, un proceso de certificación tiene que atender precisamente a esos tres grandes ejes
y los tres grandes ejes enlazados por la ética, ¿sí? Además de los posibles errores en el contenido que se pudieran cometer en un proceso de certificación, también hay que tener en cuenta todo el entramado institucional y legal. Es decir, tiene que haber, desde nuestro punto de vista, una autoridad reconocida, ¿sí? Que vigile, que certifique y que recertifique. Si no se atiende esto, entonces la certificación podría perder validez institucional y legal. Para esto, tenemos entonces que definir una autoridad certificadora con legitimidad, no un colegio, no un grupo, ¿sí? de iluminados o de integrantes de una comisión, sino una institución neutral que sea la que no certifique a todos. En este caso, podría ser la Secretaría de Educación Pública a través de las instancias que establecen que todos tendríamos que cumplir con un esquema de certificación, como dije, acorde a estos ejes. Después, aunque se diseñe muy bien, en la siguiente lámina, quiero hablarles rápidamente de que aunque se diseñe muy bien la certificación, podría tener errores en la implementación. ¿Qué errores creemos que podría tener en la implementación? Desde pruebas mal diseñadas, filtraciones de exámenes, favoritismos o procesos opacos que pueden debilitar sin lugar a dudas la legitimidad de cualquier certificación o ignorar la experiencia profesional comprobable, es decir, no reconocer las trayectorias, ¿sí? O los casos documentados o resultados concretos. Esto puede conducir, perdón, a que se excluyan profesionales valiosos, ¿sí? Que no participen en una eventual certificación. Por eso es importante que la implementación sea un proceso abierto, un proceso de diálogo entre todos los expertos, los académicos, los integrantes de las instituciones del gobierno y los que deseen aportar a este proceso de certificación. Y luego podemos tener también los posibles errores en la percepción. ¿Para qué sirve una certificación? ¿Cuál sería su valor? ¿Sí? Si se percibe como algo elitista, entonces la certificación será rechazada por el mercado profesional. Creemos que una certificación no es ni un doctorado, ni mucho menos. Entonces una certificación tiene que ser resultado, ¿sí? de un proceso que sea abierto, que considere los aspectos normativos, teóricos, prácticos y éticos y que por supuesto no tenga errores en su implementación. ¿Cuál sería, desde nuestro punto de vista, una guía técnica de estándares mínimos, ¿sí? Para ponerlo sobre blanco y negro, es decir, para ponerlo en blanco y negro sobre papel, ¿sí? Creemos que se tiene que atender, evidentemente, a la normativa nacional e internacional de precios de transferencia, como dije, el marco o el eje normativo, ¿sí? Que incluyen, pero no están limitadas, ¿sí? Incluyen evidentemente al Código Fiscal de la Federación, a la Ley del Impuesto sobre la Renta, a las reglas misceláneas, a las directrices de la OCDE, a todo el marco BEPS establecido también por la OCDE y a los diferentes tratados, digamos, para evitar la doble imposición y todo el marco que precisamente con la asesoría de expertos, de abogados, se establezca como el marco mínimo que todo experto de precios de transferencia debe conocer. Por supuesto que este proceso de certificación también tendría que atender desde una perspectiva normativa, teórica y práctica la aplicación de los métodos de precios de transferencia que implican en primera instancia un buen conocimiento de los análisis o aplicación de los análisis
de funciones, activos y riesgos. ¿Sí? Como dije antes, tendríamos que pasar por algunos tratados para evitar la doble imposición, conocer acerca de las reestructuras empresariales, evaluación de empresas e intangibles. ¿Sí? También se podría incluir una, un conocimiento de la documentación obligatoria y de los reportes que hay que presentar en en este caso en México, ¿sí? De los reportes locales, maestros y país por país. ¿Por qué no? También deberíamos de atender a la jurisprudencia relevante, ¿sí? Y a los criterios de la autoridad fiscal. En el terreno de las habilidades profesionales, sí, podríamos incluir una interpretación crítica de bases de datos y análisis económicos, redacción a nivel técnico, tanto de reportes como de cualquier entregable en materia de precios de transferencia, ¿sí? Comunicación, evaluación de riesgos en materia de precios de transferencia y evaluación de riesgos fiscales, ¿sí? Y también, por supuesto, el tema de controversia o defensas en auditorías y controversias. Y finalmente, creemos que un proceso de certificación adecuado y aceptable también debería de incluir los aspectos de de la ética, es decir, es elemental considerar hoy en día y empezar a platicar de este gran tema de la ética en precios de transferencia. ¿Y qué creemos que debe de incluir? Debe de incluir evidentemente integridad, independencia, confidencialidad, compromiso con la legalidad, porque no es suficiente conocer lo que dice la ley, lo que dicen las guías de la OCDE o los tratados, sino que es importante adherir a los expertos en la materia, ¿sí? Al compromiso con esta legalidad y sobre todo también con la buena fe. No es evidentemente una intención de moralizar a los integrantes de la práctica, ¿sí? Ni de andar con un decálogo como Moisés en el desierto, sino simplemente de establecer estándares mínimos éticos que se tienen o que se deberían acatar. Siguiente lámina, por favor. Esta guía que comenté brevemente de estándares mínimos, evidentemente es solamente una idea. Esta guía de estándares mínimos se tiene que socializar y se tiene que consensar. Es decir, esta guía de estándares mínimos a calificar, a certificar, se tiene que para eso son estos diálogos, digamos, se tiene que socializar, como dije antes, y se tiene que consensar. El modelo de certificación también creemos que tiene que ser progresivo, es decir, un modelo de certificación, como dije, que pueda ir por, por niveles, desde el senior, el consultor certificado, hasta el experto certificador. Y luego esta certificación tiene que ser también periódica. Siguiente lámina, por favor. Aquí les quiero hablar brevemente de lo que ya dijimos, el protocolo ético, que también se tendría que establecer de común acuerdo, es decir, teniendo un manual de ética para los practicantes y teniendo también, por supuesto, un posible comité que establezca qué es lo que tiene que acatar cada practicante en este terreno. Eh, la certificación también tiene profundos retos epistemológicos. Es decir, tenemos que enfrentarnos al hecho de que el conocimiento en precios de transferencia, como dije, es interdisciplinario, es cambiantes, es cambiante y muchas veces también a veces es indeterminado. Es decir, precios de transferencia, como todos sabemos, no es una ciencia exacta. Entonces esto, como la economía, también nos presenta un gran reto epistemológico y estos retos epistemológicos son los que se tendrían que tomar en cuenta en un posible
proceso de certificación. Y para comentarles más a detalle en la siguiente lámina sobre el dilema ético, lo vamos a poner sobre un caso práctico, ¿sí? Un día una firma, que en este caso vamos a denominar la firma Epsilon, ¿sí? Recibe una llamada de un gran monopolio estatal, en donde se le invita a una reunión para invitarlos a participar, ¿sí? En la elaboración de los reportes y las declaraciones de precios de transferencia para varias empresas, para muchas empresas que conforman un gran monopolio estatal. Después de conocer las bases generales, de conocer eh, los requerimientos de documentación y el alcance del concurso, eh, el despacho Epsilon queda en analizarlo para después ver si puede concursar. En el proceso, los socios de este despacho reciben una llamada vía WhatsApp en donde se les dice claramente que este gran monopolio estatal pide una comisión del 25%, ¿sí? Para asignar al ganador del concurso, además de los honorarios de los terceros involucrados como gestores o intermediarios. Este es un dilema evidentemente normativo, es un dilema primero que nada ético, porque consiste en reconocer que hay un acto que además de que va contra la ética, también va contra la ley. El requerimiento del monopolio es diverso, es decir, es cumplir con todas las bases técnicas, es decir, cumplir con el requerimiento de tener el personal adecuado y calificado y sobre todo establecen como condición también que el socio que va a firmar el contrato, ¿sí? Y que por tanto va a estar a cargo de los reportes y de las declaraciones, debe ser un socio que pertenezca a alguna comisión de las que conforman al instituto. Así lo diré. Entonces, en este caso, evidentemente, si ya se vienen haciendo estos estudios y estas declaraciones, quiere decir entonces que aquí hay un tema ético que vigilar. Para esto, en la firma Epsilon se reúnen los socios, evalúan las bases, evalúan el alcance y sobre todo, lo más importante, evalúan la solicitud del monopolio estatal de pedir una comisión para poder asignar este concurso. ¿Cuál es la solución? En el caso de la firma Epsilon, en este caso práctico, ese tipo de conductas, de acuerdo a lo que los socios determinaron, van totalmente en contra del código de ética, de la práctica, del código de ética de la firma y por supuesto que se detecta que también en contra de la ley. En este caso, se envía entonces un correo electrónico agradeciendo la invitación, pero señalando claramente que las condiciones establecidas van en contra de los mencionados códigos. Lo más interesante es que este gran monopolio estatal seguramente sigue haciendo los estudios de precios de transferencia con alguna firma y con algún socio que estará a cargo y que según los criterios de asignación pertenece a alguna comisión de precios de transferencia de las que están listadas ahí en las bases. Así el dilema ético, así el tema. Seguimos a la siguiente lámina, por favor. Para los errores de cómo evitar, digamos, los posibles errores del conocimiento o, las, o los retos epistemológicos que entonces nos presenta la posible certificación en precios de transferencia, bueno, pues he escogido brevemente el marco, digamos, de Francis Bacon, sí, para poder señalar o para poder anotar cuáles son los principales retos epistemológicos que tiene el establecimiento del conocimiento en alguna disciplina, en este caso, en precios de transferencia. Y es importante señalar
Que el primer reto es que precios de transferencia como tal tiene un conjunto de normas, como ya lo dije, pero usa la teoría de otras disciplinas, principalmente la teoría de la economía, la teoría de las finanzas, ¿sí? Usa mucho las herramientas de la estadística y la matemática, entre otras disciplinas. Entonces, ¿qué se va a certificar? Solo la aplicación de las normas más eh, el conjunto o el entramado teórico de cómo se aplican esas normas con el conocimiento de esas otras teorías, o esas normas más las teorías y evidentemente los temas prácticos, porque una cosa dice la norma, otra dice la teoría y otra podrían finalmente enfrentar los practicantes de precios de transferencia cuando se enfrentan a la práctica, es decir, cuando están en el día a día. Y aquí es donde tenemos que diseccionar y desde el punto de vista epistemológico tratar de derribar entonces a los ídolos de la tribu, a los ídolos de la caverna, a los ídolos del foro y también a los del teatro. Es decir, todas estas distorsiones que nos pueden llevar eventualmente a creer, ¿sí? Que hay solo un grupo de expertos y conocedores de la verdad y que esos son los que tienen que certificar a los demás. No, como ya dije, tendría que ser un órgano independiente, autónomo y neutral. Entonces, si podemos, no es el objetivo de esta reunión porque es muy corta, entrar al detalle de los retos epistemológicos, pero sí es importante señalar que los debemos de tener en cuenta. Entonces, ¿cuáles son esos mínimos epistemológicos defendibles que podríamos usar? Una certificación, entonces, pues se tiene que asegurar que haya ese juicio técnico, ¿sí? Y esta conciencia de límites en el tema de precios de transferencia y esta lectura totalmente crítica de la certificación, ¿sí? Y por supuesto una ética profesional. En la siguiente lámina puedo vislumbrar algunos paradigmas actuales que nos podrían servir, ¿sí? Una vez que derribamos a los ídolos, una vez que derribamos a esos grandes ídolos del teatro, ¿sí? Que son los que podrían estar impidiendo certificarnos o tener una preparación o tener un documento adecuado, ¿sí? Esos paradigmas podrían ser, ¿sí? Los paradigmas más aplicados a la epistemología del conocimiento. Se me ocurre, se me ocurre tomar en cuenta, evidentemente, lo que ha establecido Karl Popper a propósito de los retos epistemológicos del conocimiento, sobre todo en ciencias sociales, y tenemos casos de éxito que podrían servir de inspiración. ¿Sí? Como ya lo hemos dicho en otras pláticas, el modelo de certificación de los contadores públicos tal vez podría servir, o el modelo de certificación de los valuadores. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Siguiente lámina. Eh, y qué es lo que entonces sí se debe certificar? ¿Sí? No se certifican ni fórmulas ni respuestas únicas. Eso queda claro en materia de precios de transferencia. Lo que se propone desde el Colegio Nacional de Economistas es que lo que se certifica es la capacidad de análisis crítico, la independencia, la solvencia y la solvencia, por supuesto, técnica en contextos complejos. Eso es lo que realmente se certifica. Por lo tanto, antes de que la certificación sea impuesta u obligatoria, creo que tiene que haber un consenso antes de que se imponga desde ámbitos distintos, ¿sí? A las firmas o a la academia, antes de que aparezca un decreto donde esto sea obligatorio. Creemos que la certificación tiene que ser producto del diálogo y el consenso, tomando en cuenta, como lo dije, los aspectos teóricos y normativos, los aspectos prácticos y éticos, y esta certificación debe ser progresiva,
¿sí? Derribando a los ídolos. Debe ser clara, lógica y epistemológica e idealmente, si hay un proceso de certificación, tendría que ser obligatoria. Con esto, con esto, desde el Colegio Nacional de Economistas, vamos a convocar a la redacción de ensayos, de ideas y de propuestas por escrito para poder analizarlas y discutirlas abiertamente. ¿Sí? Hasta aquí la intervención de la parte técnica. Les agradezco su atención.